Chucho es la figura más importante del rock en Colombia, indiscutiblemente. Lo he hablado con muchas personas de Colombia, de afuera de Colombia, en fin. Porque es demasiado relevante no solo para el rock de Colombia, sino realmente para el rock. Se habla mucho de los Aterciopelados, se habla de toda esta camada nueva que viene con Crápula y muchas propuestas rockeras que están empezando a darle la vuelta al mundo, pero en los libros de historia del rock mundial está Chucho Merchán, o sea, él es vital. Todo lo que ustedes se imaginen de un rockstar, él lo tiene, no en la parte emocional, sino en la parte artística, en la práctica del rock. Como que realizó el sueño que todos teníamos, ¿no? De ser un gran rockero, de entrar en la escena con los grandes protagonistas del rock en el mundo y todo eso. Y Chucho entró. Vale la pena estudiar la historia de Chucho Merchán, porque para mí es la historia más fascinante de un músico colombiano en el exterior y en su propio país. No. Ahora venimos y lo visitamos. Listo. Patrón. Buenas, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todos rescatados de situaciones difíciles. Sí, hola mi amor. Está brava porque la amarraron. ¿En serio? Vivir sin crueldad. Hola, me llamo Chucho Merchán, soy músico colombiano, nacido en Bogotá, Colombia, el 24 de diciembre de 1952, en el barrio 7 de agosto. Tengo recuerdos hermosos y cálidos de mi familia. Me acuerdo haber ido a estudiar en el Colegio del Rosario, que quedaba ahí cerquita a la casa donde yo nací. Sé que era bastante travieso porque me acuerdo que me dieron hartas palizas cuando era chiquito, de eso me acuerdo. Mi mamá me daba rejo y mi papá con un cable y mi papá con un cinturón. Tenía más o menos, yo creo que unos 12 o 13 años. Y estaba empezando a llegar acá a Colombia la música inglesa, la música americana, pero llegaba muy poquito y llegaba porque la traían amigos nuestros que eran gringos y entonces iban de vacaciones y entonces traían los discos. Y en algún momento una de nuestras amigas trajo los discos de Jimi Hendrix y es que yo tuve dos experiencias con Jimi Hendrix. La primera fue cuando escuché el disco de Axis Bold as Love, se llama ese disco, que para mí fue una experiencia así única y que yo lo que recibí creo que fue que esa sensación tan fuerte de yo quiero ser parte de ese movimiento o de un movimiento que lleve una música así por delante, algo así fue el mensaje porque yo estaba como muy pequeño todavía para racionalizarlo. Pero como un par de años más tarde, que yo estaba en una playa en Santa Marta, que fue un día que a mí pues me cambió la vida de verdad, porque fue la primera vez que fumé marihuana. Y esa noche había ahí en la playa, había un tocadiscos y alguien había traído el último disco de Jimi Hendrix, que era un disco que se llamaba Electric Ladyland. Y pues me puse los cosas ahí, hice una almohadita de arena y me acosté ahí a mirar la luna llena y a oír a Hendrix, Electric Ladyland. Y pues yo creo que ahí ese fue el comienzo de mi vida como artista. Muchos años después, mi madre tan bonita, ella ya tenía como unos 85 años y ya podíamos hablar libremente de las cosas. Ella me dijo, yo me acuerdo un día en especial que usted nunca volvió a ser el mismo. Entonces ella dijo, el día ese de las vacaciones que estábamos en Santa Marta, yo finalmente le confesé a ella que ese había sido el día que había fumado mi primer
cigarrillo de marihuana y que para mí ha sido una experiencia, yo la llamaría mística. Bueno, ya vivida la experiencia esa de Santa Marta, entonces yo decidí totalmente que quiero ser músico, entonces pues obviamente a mi papá no le gustaba la idea, a nadie le gustó la idea y yo estaba empeñado que tenía que tener una guitarra, entonces que por favor y que hay un gringo allí que tiene una guitarra, me acuerdo de esa guitarra porque por allí hay una foto que tengo con esa guitarra todavía. Y mi papá tenía dos closets, uno donde tenía las pintas que le super gustaban y otra que tenía los vestidos que ya estaban como empezando a envejecerse, o sea, entonces yo empecé a robarme esos vestidos que tenía en el segundo closet y a venderlos por allá. Y haz de cuenta como esta casa que hay un cenicerito por allá en la esquina, hay otro por acá y otra cosa que ellos no se daban cuenta. Entonces todas esas cosas empecé a sacármelas y a venderlas y a juntar la platica. Como mis padres y mis hermanos viajaban a los Estados Unidos, ellos me habían traído ropa chévere, que a la gente le gustaba. Entonces yo, toda esa ropa chévere que ellos me trajeron, toda la vendí. Las chaqueticas pupi, todas esas huevonadas, entonces todas esas las vendí y finalmente me acuerdo que la guitarra costaba como 1.500 pesos y ahí compré mi primera guitarra y pues fue maravilloso porque de ese día en que yo tuve esa guitarra en mis manos, a las 2 semanas, sin exagerar, ya estaba tocando en un club que se llama La Jirafa Roja por allá en Chapinero, cancioncitas sencillas de 3 acordes, pero armé banda y ya estábamos tocando y es más, ganamos platica, no me acuerdo cuánto ganamos, hace mucho tiempo, pero fue como mi primer gig a los 15 días de tener mi guitarra y creo que mi vida desde ese entonces ha seguido por el mismo camino. Creo que hoy soy la misma persona, me levanto con los mismos deseos de aprender, de estudiar, etcétera, que tenía cuando tenía 13, 14 años. No creo que han cambiado las circunstancias, pero parece que yo me siento como exactamente la misma persona. Fue una época muy hermosa porque era como el final de los años 60, donde existía pues todo ese concepto de vida de hacer la paz, no la guerra, el poder de las flores, en pocas palabras lo que fue el hipismo. Y eso fue algo muy hermoso en Colombia, porque aquí sí hubo un movimiento de hippies importante en la ciudad de Bogotá, en Medellín. Era en el momento de la guerra del Vietnam, que había muerto muchísima gente. Había mucha inconformidad de parte de los jóvenes porque veníamos preprogramados para una cantidad de cosas de las cuales no nos sentíamos parte. Y entonces llegó la liberación filosófica del hipismo. Yo hoy en día me considero más hippie que en los años 60. Un movimiento hermoso, nos trajo dificultades porque tuvimos que romper muchas barreras, pasar días de cárcel, pelear con la policía, etcétera, etcétera. Pero estábamos muy arraigados y muy convencidos de que era algo positivo. Quería tratar de tener esa conversación con mis padres de una nueva forma de pensar y todo. Entonces ellos lo vieron de un lado muy negativo y entonces mi madre le dijo a mi papá, Chucho se está volviendo loco, así se está volviendo loco y tenemos que hacer algo y está metiendo drogas. Entonces mi papá un día me cogió ahí y me dijo, bueno, tenemos 2 opciones. O usted se va a una clínica mental o se va a hacer el servicio militar. Como a las primeras 2 semanas de estar en el hospital, me escapé del hospital y me compré un poquito de hierbita y volví al hospital y entonces le di hierba a los enfermos y pintamos todo mi cuarto y yo con mi guitarra y todo. Y finalmente me echaron de ahí y me llevaron a otro hospital mental que ya era una cosa bastante más seria, donde la gente estaba todavía más enloquecida. Y finalmente mi papá entró en razón y me sacó del hospital, y pues ahí empecé
otra vez con el cuento de la música, pero fue una experiencia dura y pues gracias a la vida logré salir de ahí sin que me pusieran choques eléctricos, porque creo que mi vida hubiera cambiado para siempre. Una señora que era la madre como de una noviecita que yo tenía, y ella era gringuita, me dijo: Chucho, vámonos para California, usted me ayuda allá, yo voy a comprar una casa, ayúdeme, acompáñeme a comprar la casa y yo lo meto a usted en un colegio allá en los Estados Unidos, allá puede estudiar y puede estudiar su guitarra si quiere. Y me fui para los Estados Unidos, allá terminé bachillerato y yo trabajaba como de jardinero y a veces trabajaba en unas plantaciones como de flores y de vegetales, echando de jardinero, de verdad. Entonces con eso me pagaba mis clases de guitarra y allá terminé bachillerato y estudié guitarra. Yo llego de Alemania más o menos en el año 72, después de haber estado por un periodo de unos 5 años viviendo allá, y llego pues con muchas ganas de formar una banda rockera. Yo estaba muy joven, yo tenía unos 18 años, 17 o 18 años, y entro al colegio alemán a estudiar aquí en Bogotá, y en el colegio alemán hay una niña, Ani, que me dice que ella me iba a presentar a un baterista, a Álvaro Galvis, con quien estaba saliendo, para que me empapara un poquito de la escena del rock aquí en Bogotá. Y así sucedió. Entonces Alvarito Galvis me puso en contacto con Augusto Martelo y decidimos conformar la banda, los comienzos de la banda que después se llamó Malanga. Y más o menos a los pocos meses llegó de Estados Unidos un amigo de Augusto Martelo, que era el bajista de la banda, y ese amigo era Chucho Merchant. Él estaba como formando un grupito y entonces él me dijo: oiga, Chucho, tengo unos amigos acá, ¿por qué no nos vamos a un grupito? Entonces yo venía ya como muy serio con el cuento, entonces le dije: bueno, está bien, vamos a armar el grupo, pero un grupo en serio, con ensayos todos los días, vamos a conseguirnos un manager y tal. Pues a mí me sorprendió el éxito y la fuerza que tuvo Malanga. Bueno, Malanga era compuesta por unos músicos muy talentosos. Obviamente estaba Alexis Restrepo, que hoy en día pues, es uno de los guitarristas más importantes que tiene nuestro rock y nuestra música, y un gran productor también, como lo es Chucho también, que es un gran productor. Augusto Martelo, Alvarito, la batería, no, eso era una maravilla de grupo, era un grupo muy talentoso. Y obviamente ellos hacían también sus canciones originales, porque muchos grupos de esa época, bueno, los Speakers también hacían sus canciones originales, los Speakers también, pero habían ciertos grupos, llamémoslos como Hope o The Wildflower Complexion, ellos hacían muchos covers. El recuerdo que tengo un poco de Malanga era un poco porque a nosotros pues nos había gustado mucho el cuento de Carlos Santana, esa combinación de rock latino con timbales y congas para nosotros era excitante, súper excitante. Pero la cosa del cuento de nosotros era el rock, de verdad, y solamente una de las cosas que nosotros hacíamos y que era como condición de nuestra banda, era que fuera como fuera, tenía que ser música original. Entonces nosotros no tocábamos música de nadie. Lo que tenía Malanga es que era un grupo en que se concentraba en hacer música inédita, ¿sí? Finalmente, el apoyo que recibimos fue que un señor que tenía un almacén de discos en la carrera 15 decidió grabar artistas que tuvieran como algún tipo de proyección y que se pudiera de pronto vislumbrar que tendrían éxito en el futuro, y nos grabó nuestro primer sencillo aquí en el centro, en Ingesón, en la calle 22. Finalmente eso se cayó porque aquí, de lo que más o menos trataba de decirte antes, aquí no pasaba nada. Aquí no había estructura, no había lugares para tocar, no había nada, nadie pagaba nada. Y finalmente, pues, como también había mucha droga alrededor, que eso era un peligro que hubiera tanta droga, porque era como el boom de la cocaína y toda esa cosa. Yo un día decidí, no, esto es muy peligroso y aquí no está pasando nada, me voy, me fui. Voy camino a la ciudad, tratando
llegar a Londres fue difícil porque pues yo venía de una familia o de un hogar donde clase media y pues llegar a un lugar sin dinero. Londres era un lugar extraño para mí porque era muy gris, nunca salía el sol, la gente era poco amigable, el idioma no lo entendía muy bien porque el inglés de los ingleses pues es diferente. Y yo ni siquiera decía que era músico cuando estaba allá porque a mí me daba pena porque pues de allá vienen unos músicos muy bravos, entonces yo no hablaba de la música, yo simplemente decía que era colombiano y no, trataba de no hablar de mis sueños, pues. Fue una época difícil, sí, porque pues yo vivía en casas abandonadas y no tenía dinero. Pasé hambre porque no podía conseguir trabajo, tampoco no me daban trabajo, una época que traté de conseguir trabajo, entonces no tenía trabajo, entonces vivía con muy poquitas cositas, con muy poquita platica que de pronto me podía hacer aquí o allá. Y pues aprendí entonces a sacarme las cosas de los supermercados, a robarme las cositas que necesitaba para comer o meterme un sándwich entre el bolsillo y eso. Y pues como le contaba antes, me cogieron varias veces, pero no era nada grave porque robar comida no es una cosa grave, ya era simple necesidad. Hasta el día que finalmente, pues, por cosas de la vida fui a Cambridge a acompañar a un amigo y pues ese pueblito es un pueblito de estudiantes, es un pueblito muy, muy bonito. Y yo me enamoré de Cambridge y al día siguiente empaqué mis maleticas y me fui a vivir a Cambridge y pues allá fue donde estudié música y pasé una parte muy, muy importante de mi vida. Entonces pues yo fui a mi examen previo y la parte de solfeo y eso pues yo lo hice bien, pero estaba muy nervioso, entonces ese día no pude tocar la guitarra. Y el tipo me dijo, no, Chucho, tranquilícese, vamos a ver. Y finalmente, o sea, no pude tocar y él me hizo unos exámenes de oído y él se dio cuenta que yo tengo muy buen oído, entonces él se dio cuenta que yo tenía muy buen oído. El man me dijo, pues mire, sí, yo sé que está muy nervioso y él me dijo, su inglés está grave. Su inglés está grave. Entonces, le voy a dar una oportunidad. Si usted me hace la promesa de que va a estudiar fuertemente, de que va a estudiar inglés, tiene que estudiar inglés, y que se va a concentrar y a dedicar. Porque con el oído que usted tiene, él veía que yo tenía forma de salir adelante. Y así me dio un puesto y a la semana siguiente ya estaba yo estudiando música. Los días jueves era día de orquesta y como yo estudiaba era guitarra clásica, entonces yo todo el día me la pasaba en el salón porque la orquesta estaba ensayando. Entonces un día llegó el director ahí de la universidad y él siempre me veía los jueves ahí en el salón o practicando mi guitarra o haciendo otras cositas. Me dijo, Chucho, ¿por qué no prueba el contrabajo? Nos hacen falta contrabajos en la orquesta. ¿Por qué no prueba el contrabajo y así los jueves usted tiene algo que hacer y a ver cómo le va con el contrabajo? Y pues yo sí acepté la oferta, pues igual no, pues la cosa de ser parte de la orquesta me emocionaba un poquito, la experiencia, pero lo del contrabajo me parecía rarísimo y para mí un contrabajo pues es un instrumento muy raro, muy grande, muy... no, y me metí con el contrabajo y pues me fue muy bien porque lo asimilé rápidamente y en 2, 3 meses estaba ya tocando en la orquesta. Entonces pues fue muy bonito porque yo me identifico con el bajo muy, muy bien, pero en verdad terminé como bajista por puras chepas. Lo que pasa es que el bajo es un instrumento que a mí me queda muy bien y es un instrumento con el cual me identifico y por lo que sucedió en mi vida creo que lo hago bien. Entonces me empezó a llegar el trabajo. Estaba leyendo 100 años de soledad, que fue un libro que me impactó muchísimo y que
pues que me cambió y me hizo pensar muchas cosas de otra manera, pues, y me llevó a mis raíces también. Entonces, pues, decidí formar esa banda que se llamaba Macondo y pues fue espectacular porque fue una gran banda. Yo tenía los tipos que eran de los mejores músicos que había en Londres y ganamos con un concurso de jazz de como no sé cuántas bandas de toda Europa y nosotros nos ganamos el primer premio y pues nos fue muy bien y hice giras con esa banda y todo. Lo que pasa es que en esa época y en el cuento del jazz y todo hay que trabajar muy duro para hacer giras, entonces yo era como mi propio manager, entonces tenía que conseguir los hoteles y alquilar los carros y organizar todo y organizar la cosa de la plata, que era horrible, y recibir, sí. Entonces pues fueron años muy bonitos, súper creativos, pero muy duros y finalmente pues yo me aburrí. En Cambridge había conocido un amigo mío que era muy buen bajista además. Entonces cuando yo me fui a vivir a Londres, ellos me llamaron un día y me dijo, Chucho, estamos tocando con un tipo que se llama Thomas Dolby, que es aquí una superestrella y todo, pero queremos es que usted toque guitarra. Y yo ya iba, pero en el bajo ¿sí? A millas por hora. Entonces pues no me dieron muchas ganas de hacer el trabajo porque no quería volver a la guitarra. Yo quería seguir con lo del bajo porque me estaba yendo muy bien. Pero mis amigos me empezaron a decir que estaba cometiendo un error y finalmente me convencieron de que lo hiciera. Yo llamé a Thomas Dolby y le dije, Thomas, porque yo primero había dicho que no. Yo le dije, ¿el trabajo todavía está disponible? Entonces me dijo, sí. Me dijo que sí, me compré una guitarra ese día y al día siguiente estaba ya ensayando con Thomas Dolby y nos fuimos de gira y pues esa fue como mi primera gran gira donde a toda le compran a uno ropa de diseñador y le dan hoteles de 5 estrellas y lo vienen a recoger la limusina a su casa y todo eso. Y finalmente cuando terminé esa gira fue que yo compré el apartamento o puse un pago para el apartamento donde hasta el día de hoy vivo, en Inglaterra. Yo tengo una casa en Inglaterra donde pues ya no paso casi tiempo allá, pero todavía es mi casa. Yo compré esa casa con esa gira de Thomas Dolby, porque yo hasta ese momento había vivido en casas abandonadas, sin baño unas veces, otras veces sin cocina, sin agua. En esa misma época que estaba pues yo tocando jazz en Londres, porque cuando yo llegué a Londres, fue a tocar jazz y yo era como miembro el bajista de la casa de un par de clubes de jazz muy conocidos en Inglaterra. Una noche estaba tocando con un tipo que se llama Mose Allison, que es como un pianista de blues de Texas. Entonces, ahí en la audiencia estaba Pete Townshend porque pues Mose Allison había escrito esas dos canciones que ellos habían hecho tan emblemáticas y eran tan conocidas, tocadas por The Who. Entonces, Pete estaba en la audiencia. Cuando terminamos de tocar, yo no sabía ni que él estaba ahí. Él vino, se presentó y uy, soy Pete Townshend, el guitarrista de un grupo inglés que se llama The Who y no me gusta cómo toca el bajo, Chucho, y quiero invitarlo a tocar en un disco y yo... Uy, ¿esto es verdad o me lo estoy soñando? A ver. Entonces yo así, sí, mire, mi teléfono, Pete, muchas gracias. Y pues una sensación, una cosa ahí rarísima y pues Pete salió del club ya después de haber cambiado teléfonos y todo y yo me puse a gritar de la felicidad porque pues yo había pasado en Colombia no sé cuánto tiempo escuchando la ópera de Tommy y aprendiéndomela yo empíricamente, yo me sabía todas esas canciones de Pete Townshend, pero mejor que él. Entonces, pues uy, qué experiencia, y trabajar con él fue hermoso porque además él era muy respetuoso, también él me respetaba a mí como músico, me pagaba muy bien y él no hacía nada sin que yo estuviera al lado de él, él siempre cuando formó bandas y todo y cuando vino la reunión de The Who, él siempre me llamaba a mí porque me respetaba como músico y sabía que yo iba a salir, que yo iba a dar la talla con las cosas que él me pedía, porque él me pedía cosas a veces pues difíciles y todo, pero yo a él le trabajaba con mucha pasión, porque para mí hasta el día de hoy Pete Townshend creo que ha sido la banda más excitante con la que yo he tocado, pues, aparte de la mía.
Y estaba tocando con él y un día me llamó a invitarme a que fuéramos a tocar en Woodstock. Pues yo, los 25 años de la celebración de Woodstock, pues para mí fue, pues yo no me lo podía creer. Estaba ese día nervioso, agitado y Pete me preguntaba que por qué estaba así de nervioso y de agitado y yo le dije pues que estaba pasando por un momento impresionante de mi vida porque yo cuando era muy niño, de 14 años, en Colombia, ya en el 7 de agosto, en el Teatro La Comedia, soñaba con la idea de si alguien podría llegar a un lugar como ese, musical, y pues bueno, llegar a Woodstock a celebrar los 25 años con esa persona a quien yo tanto admiraba, para mí pues fue un momento súper especial de mi vida. Fue un día hermosísimo, de verdad. Entonces, pues yo sí me di cuenta, especialmente cuando The Who le pidió que fuera el director musical de los 25 años de la historia del grupo de The Who. Que él fuera el que entrenara a todo el mundo, el que hiciera los ensayos, el director musical de la gira. Y yo siento que Chucho Merchán lo que hizo fue aventurarse, irse a Londres y aportar mostrando que también se puede guerrear desde quitarse esa vergüenza de ser un latinoamericano, ¿verdad? Que oímos hablar al inglés y nos quedamos bajitos. Y no, de repente el hombre empieza a tocar con The Who, o sea, con este loco de Who, con Eurythmics y un poco de personajes que uno decía, pero él en serio es de acá, o sea, el man se llama Jesús. Puso un puntico para decir ahí hubo un colombiano que tocó magistralmente el contrabajo con David Gilmour, que tocó con The Who, que ayudó a crear esas canciones también y a interpretarlas y vivió esa historia del rock and roll así tal cual. O sea, estuvo en las bandas importantes en los momentos importantes. Firmó líneas de bajo increíbles, momentos increíbles. Estuvo ahí. Nos debemos de sentir igual de orgullosos, o sea, por Chucho Merchán que por glorias del deporte. Cuando estaba tocando con los Pretenders fue una época importante de mi vida y pues estaba pasando por un momento glorioso porque pues tocar con los Pretenders en ese momento era una cosa grande. Estábamos grabando en el disco de Abbey Road y una noche cuando fui a mi casa, escuchando las noticias, me di cuenta de lo que estaba sucediendo en Colombia con la cosa de la erupción del volcán de Armero. Y pues fue un momento muy triste de mi vida viendo todas esas imágenes tan fuertes. Pero pues en ese momento me di cuenta que ya había conocido suficiente gente importante como para organizar un concierto y pues poder hacer algo por Colombia, que siempre había sido uno de mis sueños. Entonces pues me dio por organizar ese concierto en el Albert Hall, conseguí plata, arrendé el lugar, llamé a Pete Townshend, llamé a David Gilmour, finalmente Chrissy Hynde también, Phil Manzanera, y conseguí unas bandas latinas también para que todo tuviera un sabor latinoamericano. Y al final de cuentas, cuando ya estaba todo organizado, llamó a Annie Lennox porque quería también, porque ella me había oído hablar y había visto en las noticias que yo estaba organizando un concierto, y organicé ese concierto del Royal Albert Hall, que como había dicho antes fue el día más feliz de mi vida, y conseguí pues bastante dinero para construir un colegio aquí y construimos una fábrica también para la gente que había quedado damnificada y pues fue un día muy bonito y como el comienzo para mí de mi fundación que hoy en día se llama Foneva. Peter Townshend le prestó $5,000 de esa época, que era un jurgo, para hacer el programa televisivo de ese concierto. Ese concierto se vendió en decenas de países y los derechos costaban, creo que, no, eran $5,000 costaban los derechos y la producción sí costó un poco más. Muchos países que no tenían nada que ver con Chucho Merchán ni con la cosa de Armero compraron los derechos de ese programa para mostrar ese gran concierto. Y en cierta forma se conoció mucho lo que pasó en Armero, pues por ese concierto en el Royal Albert Hall a nivel mundial. En Colombia ninguna programadora
quiso comprar los derechos de ese concierto, ni Producciones GES, ni Caracol, ni RCN, ni Coestre, ninguna de las, porque en ese tiempo no eran los canales privados sino programadoras. Nadie quiso poner el granito de arena solamente para reconocer, para ver ese concierto. Bueno, a raíz de ese concierto que conocí a Annie Lennox, hicimos como un poco de buena amistad y fue ella quien 1 o 2 meses más tarde me llamó para que fuera parte de los Eurythmics. Era muy difícil para mí tomar una decisión entre si me iba a quedar en los Pretenders o iba a seguir en los Eurythmics, y finalmente mis amigos me dijeron que los Eurythmics era la mejor opción y esa fue la decisión que tomé. Una decisión bien tomada porque pues duré 8 años tocando con los Eurythmics y hicimos cantidades de conciertos, viajamos, le dimos la vuelta al mundo 2 veces, terminé de pagar mi casa, pero sobre todo una experiencia musical extraordinaria, llena de momentos felices y de momentos musicales maravillosos, y además pues llegué a conocer gente muy valiosa y con ellos participamos en un concierto que ejerció la presión que le dio como el último martillazo al gobierno de Sudáfrica para que soltaran a Nelson Mandela. Pues estuvimos también reuniendo dinero para el príncipe Carlos y la princesa Diana porque ellos tenían una fundación, entonces conseguimos dinero para ellos también y pues así hay muchas historias de mis años con los Eurythmics importantes. Al Dalai Lama lo conocí porque con Annie y yo íbamos a las protestas y a las marchas que eran organizadas en Londres para liberar al Tíbet. Y a razón de eso alguien me llamó, el hermano de Mick Jagger, que estaba organizando un concierto, me llamó para ver si yo quería actuar como de director musical para un concierto para el Dalai Lama, y pues fue maravilloso tocar para él y la idea era llevar esa voz de liberación del Tíbet a todas partes del mundo y por medio de la música. Estábamos grabando un disco de Dave Stewart en el estudio allá en Londres y Dave me dijo, oye, mañana va a venir George Harrison, vamos a grabar una canción de las de él y unas de las canciones mías, y pues yo no le creí. Y finalmente sí, efectivamente George Harrison llegó al día siguiente. Yo me había llevado una cámara secreta porque yo nunca pensé que yo lo iba a conocer a él y en caso de que lo conociera yo me llevé una cámara, y cuando llegó pues yo secretamente la puse a grabar porque yo quería tener un documento. I bought that jacket, but I decided I don't like it. I don't want it. So I thought it Where's the incense? It's like a Navi's coat, you know, like. What's that called? E7 with a really slow, and then we played the record, and it's slow, Yeah. and it has more impact because when you Yeah. speed up, something gets lost. Yeah, because It's too kind of twee. Y él se portó muy bien conmigo ese día, y me acuerdo que ese día que llegó ahí prendió un incienso que olía muy rico y yo le pregunté por el incienso. Él me dijo, sí, Chucho, es un incienso que yo mando a hacer en un lugar en la India que se llama Bangalore y algún día si nos volvemos a ver otra vez yo le regalo. Y por cosas de la vida, al día siguiente de esa grabación estábamos los dos invitados a una fiesta. Yo entré a la fiesta y de pronto me doy cuenta que George Harrison estaba sentado allá hablando con Eric Clapton y todo. Yo, wow, otra vez George Harrison. Entonces, es súper lindo él. Yo me acuerdo que él se paró de donde estaba y se vino y me saludó y me dijo, Chucho, aquí tengo, en el carro tengo incienso, se lo voy a dar ya mismo. Y pues me regaló un incienso que lo tengo ahí abajo todavía, lo tengo, ya no huele a nada, pero lo tengo ahí abajo. Y de ahí como que intercambiamos teléfonos esa noche y todo, y comenzó como una relación más que todo de amistad con él. Entonces, como George Harrison, una persona tan famosa y todo, terminan siendo muy solitarios, porque George Harrison pues no podía salir a la calle ni nada.
Entonces él siempre, pues cuando hacía fiestas siempre me llamaba, o a veces si un domingo no estaba haciendo alguna cosa, entonces me llamaba y decía, Chucho, venga, comemos alguna cosita. Y pasamos así días y épocas juntos, hicimos una amistad bonita. A veces me llamaba para que tocara en cosas suyas o en las fiestas y lo recuerdo con mucho cariño, una persona súper humilde, y para la cantidad de poder que tenía George Harrison como persona y como Beatle, pues se manejaba de una forma súper amigable y humilde. Entonces tengo el más grande y el más caluroso recuerdo de George Harrison. Mira, ese loco trajo a David Gilmour a Cali, hermano. O sea, ¿quién trae a David Gilmour a Cali? ¿Quién puede coger un teléfono y decirle que hubo David? ¿Se viene o qué? El hombre que viene a hacer un concierto en donde la gente en este país que yo amo, pero a veces me provoca estrangularlo. Yo quería seguir con la idea de seguir ayudando a Colombia y seguir ayudando con la cuestión de la música. Cuando me llamaron aquí de Colombia para que viniera a tocar a Ecomundo y que trajera gente que pudiera generar conciencia ecológica, pues yo acepté la oferta y convencí a David Gilmour y convencí a Roger Daltrey y a Phil Manzanera que nos viniéramos acá. Y pues yo les había prometido a ellos mostrarles como el lado bonito de Colombia, decirles que no todos los colombianos somos unos traqueteros y básicamente tratar de cambiar la imagen de Colombia, porque Colombia tenía una imagen horrible en ese tiempo. Y no, pues me fue muy mal. A nosotros nos trataron muy mal, nos amenazaron allá en Cali de muerte porque el cartel de Cali decía que íbamos a dañar la grama del estadio, y pues fueron unos días horribles. A mí finalmente nunca me pagaron todo lo que tenían que pagarme, entonces tuve que pagarlo yo de mi bolsillo. Duré 8 años, como unos 8 años endeudado, porque pues era de mucho dinero, y fue una experiencia muy triste porque le había prometido muchas cosas bonitas a Gilmour y a Roger Daltrey, y pues yo salí de ese concierto con el rabo entre las piernas. Eso fue súper triste, quedé deprimido por mucho tiempo y en muy mal estado, y pensé que, yo dije, no quiero volver a meterme en cuestiones de ayudar, de caridad y todo. Quedé muy mal, pero no, uno cae y uno vuelve y se levanta y aprende de sus experiencias y arranca otra vez, y pues aquí estoy ahora con la cosa de los animales y todo, pero hay que seguir haciendo algo por causas buenas, por causas justas. Sí. Chucho ha sido un gran guerrero y ha conocido fracasos como éxitos, y eso creo que es lo que lo ha alimentado a él y lo seguirá alimentando dentro de lo independiente. Hay una época de Chucho Merchán muy importante también, que fue cuando él conoció, yo le presenté a Saúl Hernández, ese gran chamán del rock mexicano, Caifanes, Jaguares, en fin. Y tuvieron una química ellos dos increíble. Chucho formó parte de Jaguares durante un par de años. No, lo que pasa es que cuando yo decidí regresar a Colombia, yo estaba tocando con David Gilmour, y pues parecía una idea estúpida volver a Colombia, pero yo ya había comprado este lugar donde estamos aquí haciendo esta entrevista, y pues yo estaba ya enamorado de este lugar, y ya mi visión era volver a Colombia. Cuando volví a Colombia, como el cambio era tan radical de Colombia, de Londres a Bogotá. Mientras estuve acá en Bogotá, alguien me ofreció que tocara con Jaguares. Entonces me pareció que era una buena idea, porque sería como una forma intermedia de regresar a Colombia. Entonces, que no fuera Londres, Bogotá, sino Londres, México, Bogotá. En lo musical, pues es un maestro de su instrumento, con un muy buen gusto para tocar. Hicimos varios discos con él. Tuvimos el gran placer, ¿no?, de tener su input durante las grabaciones.
toda esa experiencia que él ha adquirido a través de tantos años de estar tocando con pues, los grandes, ¿no? Los grandes maestros del rock a nivel mundial. Pues él, obviamente, toda esta experiencia pues tenía mucho que aportar, ¿no? Entonces pasé pues 2 años tocando con Jaguares en México y conociendo un poquito la industria latina de la música, de la cual no tenía ni la menor idea. Y sí, fue una experiencia muy bonita y pues fue muy bonito verlo porque cuando yo me fui el rock no existía en Sudamérica. Entonces volver después de 30 años y ser parte de Jaguares y de ver cómo había crecido la industria de la música en Latinoamérica fue una experiencia súper bonita y fue un buen trampolín para volver a Colombia. Mi recuerdo de Chucho durante su estancia en Jaguares es de muchísimo cariño. Fue realmente un bálsamo para todos los que estábamos metidos ahí en esa banda. En Jaguares es una persona pues tan buena, tan generosa, tan talentosa y con un sentido del humor increíble. Realmente era un placer trabajar con él. Siempre traía esta pues, aura de buena onda, su respeto por la vida, por los animales, por los niños, por la gente mayor. Todo esto como que nos contagió, creo, a todos los que formábamos parte de la banda en ese momento. Y fue pues un placer trabajar con Chucho. La grandeza de un pueblo y su progreso. Cada vez que hablo con Chucho, Chucho me insiste, graba tu música, graba tus canciones, tienes que dejarle algo a tus nietos, ¿sí? Él tiene esa visión, él siente que el legado que uno debe dejar como músico es su propia música. Yo quería seguir progresando y cambiando y aprendiendo. Cuando uno toca con los Eurythmics o con los Pretenders o con Gilmour, 1, 2, 5 veces, ya la 10ª, la 30ª y la 100 veces ya es una repetición de la misma cosa. Y cuando yo vi la oportunidad de regresar a Colombia, porque ya no necesitaba seguir trabajando, ya tenía suficiente dinero y no quería seguir amasando dinero como le gusta hacer a la gente, yo pensé que 2 cosas eran importantes. Primero, que tenía por primera vez la oportunidad única de hacer mi música. Así fuera independientemente, iba a ser mi música. No la de los Eurythmics, ni de tocarle el bajo a Gilmour, nada. Iban a ser mis canciones, vendieran o no vendieran, eso no tenía ningún tipo de importancia para mí. Lo importante para mí era plasmarlas, hacerlas, grabarlas, escribirlas. Y pues bueno, eso, y porque yo pensaba que Chucho Merchán en esta época de mi vida era mucho más valioso en Colombia que en Inglaterra. En Inglaterra hay mucha gente ayudando, muchas organizaciones de caridad y todo. Y yo pensaba que yo como persona podía hacer mucho mejor trabajo en Colombia y podía ayudar. Yo siempre he querido ayudar, siempre he querido tratar de mejorar la situación de las personas, de la situación del mundo, llevar conciencia. Entonces, pues yo estoy uniendo esas 2 cosas que son tan importantes en mi vida, que es hacer mi propia música y crear conciencia. Y eso es lo que me trajo a Colombia, eso es lo que estoy haciendo y creo que con respeto a todo lo que ha sucedido anteriormente en mi vida, yo estoy pasando por el mejor momento de mi vida y por el más feliz, yo creo. Apenas llegué aquí a Colombia, lo primero que hice fue construir este estudio y aquí me la paso la mayor parte de mi tiempo escribiendo canciones. Y pues ya llevo 5 discos que son De Regreso a Casa, Es Ahora o Nunca, Mundo al Revés, Revolución de Conciencia y El Pueblo Unido. El Pueblo Unido es un disco que acaba de salir ahorita. Y estoy trabajando en un nuevo disco de canciones animalistas que tiene un sonido mucho más tranquilito para poder llevar el mensaje más fácilmente a la gente, porque pues mi música en realidad, y la música que a mí me enloquece, me apasiona, es el rock pesado. Eso es lo que yo llevo dentro de la sangre, pero he tratado de bajarle un poquito el tono a mi música en favor de los animales. Lo estoy haciendo todo por ellos, para que poder llevar ese mensaje a la gente que no le gusta el rock también. Bueno, Chucho es un abanderado total de la causa animal, obviamente pues con su fundación Foneva,
Ha llevado a cabo programas también para los niños, para los ancianos, digamos que para los más vulnerables. Pero en este momento Chucho se dedicó enteramente a la causa animalista, cosa que me encanta. Entonces, él es un líder, así él no lo quiere reconocer porque él dice que no es líder, pero sí lo es. Y en el momento en el que él emprende una campaña, las personas lo siguen, las personas sienten ese llamado a ser parte de esa campaña. Entonces es un referente bastante importante acá en el activismo de acá colombiano y pues en Inglaterra también tengo entendido que él ha sido parte de algunas actividades. El maestro Chucho Merchán siempre ha dado el ejemplo, dio el ejemplo aquí en Bogotá, siendo uno de los primeros en adoptar los caballitos de las más llamadas zorras en la capital de la República cuando se hicieron la sustitución de vehículos de tracción animal. Así que él siempre está de primero en las marchas por los derechos de los animales, él siempre presta su arte para todas las causas nobles. Recuerdo cuando hicimos el concierto de Amazonas en el que estuvieron Dr. Crápula, Manu Chao, él salió también a cantar una canción que promueve el veganismo en nuestro país, así que es uno de los pilares fundamentales de la lucha animalista en Colombia, el maestro Chucho Merchán. No más corridas de toros en Colombia. No más. Sí. No más. Gracias, no más. Paul. Let him live. De nada, señor. Gracias. Okay. Cuando vino Paul a Colombia, entonces yo los llamé para ver si era verdad que iban a tocar acá, y sí, efectivamente venían para acá, me invitaron al hotel, fui al hotel, pero pues debajo del brazo me llevé mi cartelito que había mandado a hacer en contra de la tauromaquia en Colombia. Cuando ya me encontré con ellos ahí en el concierto, le pedimos a Paul el favor si podía hacer una foto conmigo. Él dijo que sí, pero que él quería que la hiciéramos antes de salir al concierto para que él tuviera su pinta puesta. Efectivamente, antes del concierto me llamó, saqué yo mi cartelito, nos tomamos la foto y también hicimos un video muy cortico que dice "No más toros en Colombia" o algo así. Y pues esa foto es una foto muy conocida y fue importante también porque estábamos en un momento importante de la cerrada de la Plaza de la Santa María y de crear conciencia en contra de la tauromaquia en Colombia, que es una lucha que todavía llevamos y que vamos a llevar hasta que no haya más toros en Colombia. Bueno, este disco de Amazonas nació porque nos parecía que había un vacío no solamente artístico, sino de denuncia frente a una situación clara y preocupante en el territorio de la Amazonía, pues principalmente en esta trifrontera y en ese trapecio que nos compete a los colombianos. Y pensamos que si la política no iba a hacer nada al respecto, es más, la política está permitiendo que existan esa sobreexplotación allá, que se declaren distritos mineros, que se haga exploración de petróleo y eso, y que se utilice la Amazonía como una despensa. Dijimos, vamos a hacer un álbum, vamos a juntar artistas y vamos a llamar la atención del mundo. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer un disco y empezar a invitar ciertas voces que amplificaran ese deseo y esa misión. Entonces Chucho fue uno de los primeros nombres que se vino a nosotros. Estoy solo concentrado en hacer mi música, que es lo más que he querido hacer, o trabajar con gente que lleven mensajes fuertes y música en la que yo pueda creer. Dr. Crápula y Latin Lata son dos de esas personas que tienen eso. Por su activismo, porque es un tipo claro, contundente y activista, en pro de los animales sobre todo. Y sabíamos que él, de antemano sabíamos que él iba a querer participar y que le parecería importante participar tanto como a nosotros importante que él participe, ¿no? Además por lo importante que es Chucho para la música universal.
Y además también sentimos que a Chucho lo ha valorado todo el planeta menos su país. Entonces lo pusimos no solo en una, sino en 2 canciones. Y participar en Amazonas fue un honor y un disco importante para Colombia. Tú puedes pasar toda la vida tocando, pero si no hay una validación, sigue siendo uno más. No quiere decir esto que pues una persona como Chucho Merchán no haya sido validada, porque obviamente su misma existencia y su misma trayectoria lo comprueba. Pero nosotros somos un pueblo ingrato y desagradecido. Tenemos esa costumbre de reconocer a todo mundo cuando son ya algo grande. No le invertimos a nuestros propios talentos. Entonces Subterránica nace con esa idea, con la idea de marcar a los que vienen y darles ese aliciente, ese reconocimiento, para que ellos digan, hey, estamos haciendo las cosas bien. Sí, de pronto, mira, no tenemos yates, no vemos millones, pero estamos haciendo las cosas bien. Tener un premio Subterránica no es fácil, hay que ser muy guerrero, y de todas maneras cada año se hace un homenaje a toda una vida en el rock. En Colombia son pocos los personajes que llevan toda una vida en el rock y que todavía están vivos. Lastimosamente no lo pudimos dar en vida a muchos personajes, pero a Chucho sí se pudo, y ojalá Chucho viva 35.000 años más. Yo creo en el amor, creo que esa palabra lo tiene todo, y creo en el veganismo como una filosofía de vida y como una salvación del planeta. Hace unos 2 o 3 años tomé la decisión de dedicar el resto de mi vida y el resto de mi música a la lucha por los derechos de los animales. Entonces sacaban 4 pedacitos de 4 canciones que he escrito con ese tema. Revolución, pedimos los derechos, la liberación animal. ¿Cómo acabar con tanto sufrimiento y salir de la oscuridad? Evolución es más que un pensamiento, la liberación animal. Es hora ya de comenzar de nuevo y acabar con tanta crueldad. Si los animales hablaran, dirían que aquí en el mundo no existe el amor. Si los animales rezaran, lo harían por su futuro y un vivir mejor. Si los animales lloraran, inundarían la tierra con su gran dolor. Vegano, bacano, hermanas y hermanos, tu cuerpo es un templo y no lo debes agredir. Vegano, bacano, tu corazón en la mano, no tienes que matar para poder vivir.
Hoy muchas personas son muy fanáticas por religiones, por lo que sea, partidos políticos, fútbol, lo que sea, pero nadie o muy pocas personas están completamente comprometidas con lo que hacen, y lo respiran, y lo huelen, y lo caminan, y lo sienten. Y es una opción que en el mundo de hoy, como tan plagada por tu Twitter, tu celular, tu estándar, es casi invisible. Y Chucho tiene eso, y es completamente admirable que haya personas así. Pues mire, ya el maestro Chucho Merchán podría quedarse tranquilo porque desde el punto de vista artístico le ha aportado a Colombia más de lo que uno podría pedirle. Yo no sé si suena comercial, pero deberían interesarse más personas en rescatar esa memoria histórica, como lo que está sucediendo ahorita con Chucho Merchán. Necesitamos de eso, necesitamos de no olvidarnos de que todo ha pasado y de que todo es un ciclo y de que todo viene. Y bueno, pues para Chucho, pues hermano, sígale ahí dando. Aquí todavía tenemos su subterránea que lo recibió en un video, y que cuando entonces vayamos por alguna alfombra roja, qué sé yo, entonces ahí lo vamos a entregar. Y que ha sido maravilloso pues contar en el país con una persona como él. Y ese es el ejemplo más claro que los artistas que queremos hacer activismo desde nuestro arte, pues tomamos de Chucho. Es el personaje más lindo, más sencillo, más entregado y más consecuente con el tema animalista, vegano. Me parece que Chucho tiene que ser un tipo más reconocido, aunque tampoco es que lo esté esperando, estoy seguro, sino que más bien se reconozcan los derechos a los indefensos, más bien. Eso es lo que él quiere. Y pienso que es un tipo de admirar por eso. Es una persona buena, eso es lo que más creo yo lo puede llegar a definir, ¿no? Es un alma sabia, un alma vieja, con mucho que enseñarnos. Yo creo que Chucho inclusive es un tipo tan prolífico en su creatividad que se hablará de él inclusive cuando haya muerto, ¿sí? Habrá mucho que oír que no se ha oído, habrá mucho que comentar que no se ha comentado, y además habrá mucho de lo cual se va a tener que reflexionar por los mensajes que él pone o incrusta en sus canciones. Son tantas cosas que ha hecho Chucho Merchán para la gente, para los colombianos. Ese se merece 100 cruces de Boyacá. Ese se merece unas bendiciones grandísimas. Y Dios mío, bendice a Chucho para que nos dure mucho más tiempo, porque él es una persona que realmente Colombia necesita. Chucho es perseverancia, Chucho es amor y Chucho es disciplina. Quiere ser recordado como un buen músico, como un buen ser humano y como una persona honesta que luchó por los derechos de los animales. Vivir sin crueldad nos hace más grandes. Respeto a la vida anula el temor.